Bien, otro concepto con este, si están más familiarizados, es el concepto de impronta, ¿sí? La impronta es la expresión de ciertas características genéticas que yo puedo identificar de qué progenitor proviene esa característica genética. Puedo reconocer si es un gen que está activo o un gen que está inactivo. ¿Cómo se puede explicar esta información o esta relación? Bueno, en un libro que ustedes manejaron en su primer año, viene este experimento en donde dijeron, bueno, ¿para qué sirven los genes paternos y para qué sirven los genes maternos? Entonces, en un óvulo recién fecundado, lo que hacían era cambiar los núcleos, ¿sí? Hicieron células con solo núcleos maternos e hicieron células con solo núcleos paternos y dijeron, vamos a ver qué repercusión tiene si el asunto solo parece ser que requerimos 46 cromosomas. Y descubrieron que no nada más hay que tener completo el número de cromosomas, sino que depende de qué progenitor nos esté dando la información, las características físicas que iba a tener este embrión, ¿no? Entonces, cuando eran solo cigotos con pronúcleos maternos, veíamos que el embrión era de características prácticamente normales, pero la placenta era ineficiente. Y cuando eran pronúcleos paternos, veíamos que era una placenta muy grande y a veces ni siquiera había un embrión adecuado. Entonces, vieron que hay características en particular que requieren información materna y paterna. Bien, nosotros en genética clínica vamos a observar que hay algunas enfermedades que depende de qué progenitor hereda el gen, será el tipo de enfermedad que nosotros vamos a encontrar. Bien, otro de nuestros conceptos será la heterogeneidad alélica. ¿Qué es la heterogeneidad alélica? ¿Ven? Es muchos alelos, ¿sí?, localizados en diferentes cromosomas, muchos alelos que están en el mismo cromosoma causan características diferentes para el mismo locus, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad que pudiera tener un locus en particular, pero yo le modifico una de sus bases nitrogenadas, puedo tener una producción de una enzima deficiente, o si cambio otra base, puedo tener una sobreproducción de esa enzima, ¿sí? Una característica de este tipo de enfermedad es una enfermedad de depósito lisosomal, ¿sí?, que es la enfermedad de Horler, ¿sí?, la enfermedad de mucopolisacaridosis de tipo Horler, ¿sí? Bien, se descubrió que había un defecto en un gen en particular que afectaba a una proteína, y después describieron otra enfermedad muy parecida, pero que no tenía el mismo defecto proteico. Aunque era la misma enzima la afectada, no era el mismo lugar que estaba afectado de esa proteína. Entonces dijeron, bueno, entonces ¿por qué esta es diferente? Cuando la estudiaron, vieron que era otro segmento del mismo gen el que estaba afectado, aunque era el mismo locus, las características genéticas fueron diferentes. Entonces esta descripción la hizo otro médico, y entonces la misma enfermedad de Horler también fue descrita como enfermedad de Shane. Y después descubrieron que en algunos pacientes con otras características estaban los dos defectos al mismo tiempo, y entonces la describieron como la enfermedad de Horler-Shane, ¿sí? Entonces tenemos tres enfermedades o tres patologías que comparten la misma enzima afectada, pero que sus características clínicas son diferentes, ¿sí? Y estas son causadas porque tienen esta heterogeneidad alélica. Ahora pasemos al concepto de heterogeneidad de locus, ¿sí? Esta es la misma enfermedad, pero aquí son diferentes cromosomas o diferentes genes los que están afectados, pero la enfermedad es exactamente la misma, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí?, la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí?, es la misma enfermedad, pero vean, podemos tener diferentes genes en diferentes cromosomas que estén afectando a estos pacientes y que den la misma enfermedad. ¿Por qué fallará tanto, güey? Vamos a llamarle.
¿Qué pasó? Ok. ¿A partir de aquí? Ok. Nos veamos entonces la cardiopatía hipertrófica. Son diferentes genes y en diferentes cromosomas, pero la enfermedad es exactamente la misma, la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Esclerosis tuberosa también, son diferentes cromosomas y diferentes genes, pero la enfermedad es la misma. Vean que aquí el concepto es diferente. Entonces, esta es la heterogeneidad de locus. Bien, pasemos al siguiente nivel de organización genética, que sería a través de las mitocondrias. ¿Todo bien? Bien. Entonces, bueno, la genética mitocondrial, pues esta es como que más sencilla, porque recordemos que las mitocondrias principalmente están encargadas de aportarnos la energía dentro de estas células, ¿no? Las teorías evolutivas dicen que fue una especie como de bacteria que parasitó a una célula que se estaba formando y que pues tuvieron esta convivencia simbiótica entre esta especie de bacteria y esta organización celular, y que actualmente pues es lo que por eso conserva su genoma propio la mitocondria, ¿sí? Bien. Las células, las mitocondrias, contienen sus propias cadenas de DNA. Este DNA no está enrollado en doble hélice, sino que es un DNA circular, no tiene histonas, ¿sí? Y sus genes están relacionados principalmente con la función respiratoria o la función de degradación de algunas moléculas para obtener energía y poder transportar los electrones para que la célula resista la oxidación, ¿sí? Entonces, bueno, son 13 proteínas de la cadena respiratoria, hay subunidades de la ATPasa de sodio y potasio, las unidades de la NADH deshidrogenasa, 22 genes para la formación de RNAs y 2 para ribosomales, y el genoma de las mitocondrias, a diferencia del nuclear, no contiene intrones, no hay segmentos de la mitocondria que no se lean. Pero recordemos que algunas de las funciones de la mitocondria sí dependen del genoma nuclear, ¿sí? Bueno, también tiene genes que codifican para el citocromo C, las unidades 1, 2 y 3, ¿sí? Y para el citocromo B. Las subunidades 6 y 8 para la ATPasa, 7 subunidades para la NA deshidrogenasa, y les decía, algunas proteínas mitocondriales provienen del genoma nuclear, dependen del núcleo para funcionar. Bien, recordemos que este DNA circular tiene una cadena pesada y una cadena ligera, ¿sí? Y que tiene establecidos sus segmentos muy específicos para determinados fragmentos del genoma, ¿sí? Nosotros posteriormente vamos a abordar enfermedades de origen mitocondrial, ¿sí? Nada más tenemos que recordar que pues, las mitocondrias tienen sus propias características genéticas, y no olvidemos que todas las mitocondrias que nosotros poseemos solo provienen de la madre. El padre no participa en el aporte mitocondrial, entonces serán enfermedades que podemos ver en la descendencia de algunas madres que tengan o no alguna característica clínica, ¿sí? Vamos a tomar un receso pequeño de unos 5 minutos para volver a tomar el tema de mutación y polimorfismo y terminar con la parte de las técnicas de diagnóstico. Bien.